Introducción, parte 2 del propósito de la vida según la Biblia. Descubre el sentido divino de tu existencia. Viviendo el propósito de Dios, del conocimiento a la acción. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro estudio. El propósito de la vida según la Biblia. Descubre el sentido divino de tu existencia. En la primera parte aprendimos que fuimos creados por Dios y para Dios, que nuestra vida encuentra sentido en glorificarle, amarle y obedecerle. También descubrimos que el punto de partida es la justificación por la fe en Jesucristo, el fundamento sobre el cual se construye una vida con propósito. Ahora, en esta segunda parte, vamos a responder a una pregunta vital. ¿Cómo vivo ese propósito en mi día a día? De este video te mostrará, paso a paso, cómo alinear tu vida con el llamado de Dios. Exploraremos temas como el llamado personal que Dios tiene para ti. Cómo descubrir tus dones y talentos espirituales. En la relación entre propósito, prueba y crecimiento. Di cómo encontrar gozo, dirección y plenitud al caminar cada día con Dios. Porque conocer el propósito es solo el comienzo, vivirlo es lo que transforma tu historia. Prepárate para recibir dirección, esperanza y herramientas prácticas que te ayudarán a vivir una vida con propósito eterno. En la escatología paulina completa esta visión del propósito humano, destacando que la transformación actual de los creyentes es apenas el inicio de un proceso que culminará en la glorificación, cuando serán perfectamente conformados a la imagen de Cristo en la resurrección, como se menciona en Romanos 8, 30 y Filipenses 3, 20 y 21. Justificación por fe, la base para vivir el propósito. En la justificación por la fe, como expresa Pablo en Romanos 3, 28, implica que el hombre es justificado sin las obras de la ley, lo que incluye el perdón de los pecados y la imputación de la justicia de Cristo, como se menciona en 2 Corintios 5, 21. Esta doctrina tiene implicaciones revolucionarias para el propósito humano en múltiples niveles, incluyendo la restauración de la relación con Dios, la provisión de una nueva identidad en Cristo como Hijo de Dios según Gálatas 3, 26, y la transformación de la motivación para servir a Dios y al prójimo desde la gratitud. En la justificación por la fe libera a los creyentes de las identidades construidas sobre el rendimiento, la aprobación social o la pertenencia étnica, y les proporciona una base para una vida con propósito auténtico, como se expresa en Romanos 5, 1 y Gálatas 2, 20. Pablo combate el legalismo y el antinomianismo, rechazando la idea de que la aceptación por Dios depende del cumplimiento de requisitos religiosos y la noción de que la gracia permite continuar en el pecado, como se menciona en Romanos 6, 1 y 2. La justificación por la fe tiene una dimensión escatológica, anticipando el juicio final y proporcionando certeza de la aceptación definitiva por Dios, como se pregunta en Romanos 6, 1 y 2 y se afirma en Romanos 5, 1 y 2 Corintios 5, 14. En la unión mística con Cristo, como se describe en Gálatas 2, 20, es la base de la nueva identidad y el nuevo poder para vivir según el propósito divino, y la justificación no anula sino que fundamenta la búsqueda de una vida santa. En la justificación por la fe establecida en Romanos 8, 33 libera al creyente del temor al juicio y le permite vivir según el propósito divino, sabiendo que su aceptación final no depende de su desempeño imperfecto, sino de la obra perfecta de Cristo. Santificación, el crecimiento hacia el propósito. En la santificación es el proceso continuo mediante el cual la nueva realidad de la justificación se va manifestando progresivamente en la vida cotidiana, y se refiere a la transformación progresiva del creyente en semejanza a Cristo. En la palabra santificación deriva del término griego agiasmos, que significa literalmente hacer santo o separar para Dios, y en el uso bíblico, la santidad no es principalmente un concepto moral, sino relacional, implicando ser apartado de lo común para pertenecer exclusivamente a Dios. En la santificación presenta una paradoja que recorre todo el Nuevo Testamento, ya que es simultáneamente obra soberana de Dios y responsabilidad activa del creyente, como se afirma en Filipenses 2, 13 y Filipenses 2, 12. En la santificación tiene tres dimensiones temporales complementarias, una santificación posicional o definitiva que ocurre en el momento de la conversión, una santificación progresiva que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y una santificación perfecta o completa que se realizará en la glorificación. Del agente principal de la santificación es el Espíritu Santo, a quien Pablo llama específicamente Espíritu de Santidad en Romanos 1, 4, y es quien produce internamente la transformación del carácter, generando el fruto del Espíritu mencionado en Gálatas 5, 22 y 23.
El Espíritu Santo no obra mágicamente ni prescindiendo de la participación consciente del creyente, sino que requiere que el creyente permanezca en la vid verdadera mencionada en Juan 15, 1 al 5, para producir el fruto del Espíritu. La santificación es un proceso que implica prácticas concretas como la meditación en las Escrituras, la oración constante, la participación activa en la comunidad de fe, la confesión regular de pecados, la práctica de disciplinas espirituales y la obediencia deliberada a los mandamientos conocidos, con el objetivo de mortificar el viejo hombre y sus deseos pecaminosos, como se menciona en Colosenses 3, 5. La santificación también implica el revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como se menciona en Efesios 4, 24, lo que consiste en cultivar activamente las virtudes cristianas y desarrollar hábitos de pensamiento, sentimiento y acción que reflejen el carácter de Cristo, como la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia, según Colosenses 3, 12 al 14. Dones espirituales, diversidad para un propósito común. Los dones espirituales son capacidades específicas que el Espíritu Santo distribuye a cada creyente para contribuir de manera única al propósito colectivo de la Iglesia y su misión en el mundo, y se mencionan en pasajes como Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 12, 7 al 11, 1 Corintios 12, 28 al 30 y Efesios 4, 11. Los dones espirituales tienen un origen divino soberano, es decir, son regalos inmerecidos que provienen de la gracia de Dios, y se distribuyen de manera complementaria, de modo que ningún creyente recibe todos los dones y cada don es necesario para el funcionamiento saludable del cuerpo, como se menciona en 1 Corintios 12, 4,11 y 1 Corintios 12, 17. El propósito de los dones espirituales es edificar al cuerpo de Cristo, y no se otorgan para beneficio individual o autosatisfacción, sino para provecho del cuerpo entero, como se menciona en 1 Corintios 12, 7, y su ejercicio debe estar enmarcado en el amor, como se enfatiza en 1 Corintios 13. En la interdependencia de los dones espirituales combate tanto el orgullo de quienes tienen dones más visibles como el sentimiento de inutilidad de quienes tienen ministerios menos prominentes, y el criterio que debe guiar su ejercicio es todo se haga para edificación, como se menciona en 1 Corintios 14, 26. Los dones espirituales desempeñan un papel crucial en la comprensión del propósito humano según la perspectiva bíblica, demostrando que este propósito es inherentemente diverso pero unificado, y que se realiza a través de una diversidad armoniosa de funciones y ministerios. El propósito humano es intrínsecamente relacional y comunitario, ya que nadie puede cumplir su propósito aisladamente, y cada persona depende de los dones de las demás para su propio crecimiento espiritual, como se menciona en 1 Corintios 12, 21, donde se dice ningún miembro puede decir al otro, no te necesito. Cada persona tiene un llamado particular y único, expresado la combinación única de dones, talentos, experiencias y oportunidades que ha recibido, y discernir y desarrollar estos dones es parte fundamental del proceso de descubrir el propósito específico de cada uno dentro del plan más amplio de Dios. El propósito humano incluye esencialmente el servicio a los demás, como se ve en el ejemplo de Jesús, quien definió su propia misión en términos de servicio, y llamó a sus seguidores a adoptar la misma actitud, como se menciona en Marcos 10, 45, donde se dice no vine para ser servido, sino para servir. La Iglesia, el cuerpo donde se vive el propósito. En la comunidad cristiana, o el cuerpo de Cristo, es el contexto primario donde el propósito divino se realiza colectivamente, y donde cada miembro descubre y desarrolla su propósito personal, como se describe en 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Donde la Iglesia es presentada como un organismo vivo donde cada miembro tiene una función distinta pero igualmente necesaria para la salud del conjunto. En la Iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, y constituye una comunidad de creyentes que trabajan juntos para realizar el propósito divino, como se menciona en 1 Pedro 4, 10, donde se dice cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En la comunidad cristiana se describe como una familia de Dios, donde los creyentes son considerados hijos de Dios, coherederos con Cristo y miembros de la familia de Dios, lo que destaca la intimidad, pertenencia y seguridad que caracterizan las relaciones dentro de la comunidad. En la Iglesia también se describe como un templo de Dios donde mora el Espíritu Santo, lo que enfatiza la santidad de la comunidad y su propósito fundamental de ser el lugar donde la presencia divina habita visiblemente en el mundo. En la comunidad cristiana se considera el pueblo de Dios,
con títulos como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, lo que subraya la misión sacerdotal de la Iglesia de mediar la presencia y bendición de Dios al mundo. En la primera comunidad cristiana en Jerusalén, descrita en Hechos 2-4, proporciona un modelo paradigmático de cómo este propósito colectivo se manifiesta concretamente, con creyentes que perseveraban unánimes en la enseñanza apostólica, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. La koinonia, comunión o participación compartida, es un concepto clave para entender este propósito comunitario, que implica un compartir profundo de la vida en todas sus dimensiones, arraigado en la participación común en Cristo y su Espíritu. En la comunidad cristiana se describe como un cuerpo y una familia, donde cada persona aporta sus dones y cualidades únicas al propósito común, y se celebra la unidad en la diversidad como reflejo de la sabiduría divina. El propósito comunitario de la Iglesia no es meramente para beneficio interno, sino para testimonio al mundo, y la calidad de las relaciones dentro de la comunidad cristiana constituye el testimonio más poderoso de la realidad transformadora del Evangelio. La esperanza escatológica, el destino final del propósito. En la esperanza cristiana se fundamenta las promesas divinas sobre la consumación futura del propósito eterno de Dios, y no es meramente un optimismo psicológico o un deseo vago de que las cosas mejoren, sino una certeza fundamentada en la fe en Jesucristo y su Espíritu. En la esperanza cristiana se basa en la resurrección histórica de Cristo y en el don del Espíritu Santo, lo que proporciona un horizonte último que da sentido y orientación a la existencia cristiana en el presente. El Nuevo Testamento presenta esta esperanza en términos de múltiples eventos interconectados, incluyendo la parusía o segunda venida de Cristo, quien retornará visiblemente como Rey y Juez para establecer definitivamente su reino, como se menciona en Hechos 1:11. En la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes vivos están íntimamente ligadas a la venida de Cristo, y recibirán cuerpos glorificados semejantes al cuerpo resucitado de Cristo, como se describe en 1 Corintios 15:52. Del juicio final, que será llevado a cabo por Cristo, revelará la verdadera naturaleza de cada vida y obra, y establecerá la justicia perfecta, como se menciona en Romanos 14:10. En la nueva creación, descrita en 2 Pedro 3:13, implicará la renovación cósmica y la transformación de la creación actual en un hogar perfecto para la humanidad redimida, sin implicar su aniquilación. En la Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21 y 22, será el símbolo de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo, y representa el cumplimiento del propósito divino. El reinado eterno de Cristo culminará con la entrega del reino al Padre, y Dios será todo en todos, como se menciona en 1 Corintios 15:24 y 15:28. De esta visión escatológica tiene profundas implicaciones para la comprensión del propósito humano, revelando que el propósito trasciende los límites de la existencia terrenal actual y se proyecta hacia una eternidad donde cada acto de amor y fidelidad encontrará su sentido definitivo. En la esperanza bíblica motiva a las personas a trabajar por la justicia, la paz y la renovación de todas las dimensiones de la vida, y no se considera una evasión de las responsabilidades presentes, sino que forma parte de la realidad más grande que Dios creará. Esta esperanza proporciona consuelo y perspectiva en medio del sufrimiento presente, como se menciona en Romanos 8:18, donde Pablo pondera que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que aguarda a quienes perseveran en fidelidad al propósito divino. El fruto del Espíritu, evidencia de una vida con propósito. El fruto del Espíritu es la señal de una vida con propósito, y se refiere al carácter cristiano que todos los seguidores de Jesús están llamados a desarrollar, lo que constituye la señal más clara de que una persona está viviendo de acuerdo con el propósito divino. El fruto del Espíritu incluye cualidades como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que forman un conjunto integrado e inseparable que se desarrolla orgánicamente, y no son virtudes aisladas que se pueden seleccionar a conveniencia. El amor, o agape, es la virtud que encabeza la lista y engloba a todas las demás, y se refiere a una actitud y acción deliberada que busca el bien del otro, incluso a costa del sacrificio propio, y no es un sentimiento romántico o afectivo. El fruto del Espíritu representa la auténtica libertad humana, y se desarrolla progresivamente como consecuencia natural de permanecer en Cristo, y no es un logro que se pueda producir por esfuerzo propio, sino una manifestación de la vida divina que obra en nosotros a medida que cooperamos con la acción del Espíritu.
En la producción del fruto del Espíritu lleva a la persona a encontrar simultáneamente su máxima libertad y su más plena realización, como se menciona en Gálatas 5, 23, donde Pablo observa que contra tales cosas no hay ley, lo que sugiere que el fruto del Espíritu representa el florecimiento genuino del ser humano según el propósito original de Dios. El amor que caracteriza a los seguidores de Cristo es el mismo amor que Él manifestó en la cruz, y es una cualidad que debe distinguir a los discípulos de Jesús, como se menciona en Juan 13, 35, donde se dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son virtudes que deben ser cultivadas por los seguidores de Cristo, y se describen como una satisfacción profunda, un estado de plenitud y armonía, una grandeza de ánimo ante la provocación, una amabilidad práctica, una confianza en Dios y una fidelidad hacia los demás, una fortaleza bajo control y un autocontrol o dominio propio. Discipulado, el proceso de formación para el propósito. El concepto de discipulado es fundamental en la relación entre Jesús y sus seguidores, y se describe como un camino hacia la realización del propósito humano según la perspectiva bíblica, donde un discípulo no es solo un estudiante, sino un aprendiz que se identifica profundamente con su maestro y adopta su visión del mundo, sus valores y su estilo de vida. La invitación de Jesús a sus seguidores es radical y requiere una transformación integral, como se ve en la llamada a los pescadores de Galilea en Mateo 4, 19, donde se les pide que dejen atrás su anterior identidad y proyecto vital para embarcarse en una nueva vocación definida por la misión de su Maestro. Los discípulos de Jesús deben ser caracterizados por una relación personal con Él, y deben estar dispuestos a seguirle y a adoptar su estilo de vida, como se menciona en Mateo 11, 29, donde Jesús se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón, y en Filipenses 4, 4, donde Pablo escribe sobre regocijo desde la prisión. La paz que se describe en la Biblia es un estado de plenitud, armonía y bienestar integral, que incluye paz con Dios, paz interior y paz en las relaciones humanas, como se menciona en Romanos 5, 1, Filipenses 4, 7 y Romanos 12, 18. La templanza y el autocontrol son virtudes que deben ser cultivadas por los seguidores de Cristo, y se fundamentan en el poder del Espíritu Santo, como se menciona en el texto, y no solo en la fuerza de voluntad humana. El discipulado es un proceso constante de aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, que implica la asimilación profunda de su perspectiva sobre Dios, el mundo y el propósito humano, como se menciona en Juan 8, 31, donde se dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos están llamados a seguir el ejemplo concreto de Jesús en valores, actitudes y conductas, como se expresa en Juan 13, 15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, y a imitar su patrón de vida, incluso hasta el punto de tomar su cruz cada día, como se menciona en Lucas 9, 23. El discipulado también implica la producción de fruto, es decir, manifestar el carácter de Jesús en la vida práctica, como se dice en Juan 15, 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, y la formación de nuevos discípulos, como se ordena en Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones. El discipulado se desarrolla en el contexto de una comunidad, como lo hizo Jesús con sus discípulos, y su objetivo último es la transformación integral de la persona a imagen de Cristo, como expresa Pablo en Gálatas 4, 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El proceso de discipulado implica una tensión entre gracia y disciplina, ya que la transformación es obra del Espíritu Santo, como se menciona en 2 Corintios 3, 18, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pero también requiere la cooperación activa del discípulo a través de prácticas deliberadas de disciplina espiritual, como el estudio de las Escrituras, la oración, el ayuno, la comunión fraterna y el servicio. Finalmente, el discipulado no es un fin en sí mismo, sino el camino hacia el cumplimiento del propósito humano según el diseño divino, y su meta es experimentar una metanoia, o cambio de mente, tan profunda que toda la personalidad refleje progresivamente el carácter de Cristo. En la perfección a la que se refiere Jesús en Lucas 6, 40 representa la restauración completa de la imagen divina en el ser humano, lo que implica la realización del propósito original distorsionado por el pecado, y se logra a través de la conexión con Dios y el cumplimiento de su propósito divino. Oración, diálogo para discernir y vivir el propósito.
La oración es una práctica espiritual fundamental para conectar con el propósito divino y realizarlo en la vida cotidiana, y constituye una comunicación viva con el Dios personal que nos ha creado con un propósito específico y nos guía hacia su cumplimiento, como se ve en la vida de oración intensa y constante de Jesús. La oración puede tomar varias formas, incluyendo la oración de alabanza y adoración, que reconoce y exalta la grandeza, bondad y soberanía de Dios, como se ve en los Salmos, y que sitúa la vida humana en la perspectiva correcta como criaturas ante el Creador. Otra forma de oración es la oración de confesión y arrepentimiento, que reconoce humildemente los pecados que distorsionan y obstaculizan la realización del propósito divino en nuestra vida, como se ve en el Salmo 51, y que busca restauración y perdón. En la oración de petición e intercesión presenta necesidades personales y de otros ante Dios, reconociendo nuestra dependencia total de su provisión y su interés por cada aspecto de nuestra vida, como se ve en la enseñanza de Jesús en Mateo 6, 11, y nos ayuda a trascender el egocentrismo y participar en el propósito divino para las vidas de otros. Finalmente, la oración de acción de gracias expresa gratitud por las bendiciones y provisiones recibidas, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, como se ve en Santiago 1, 17, y cultiva la conciencia de la bondad y fidelidad de Dios, generando confianza en su guía hacia el cumplimiento de nuestro propósito. La oración, como se ejemplifica en el Padre Nuestro dado por Jesús en Mateo 6, 9 al 13, es un patrón que conecta profundamente con el propósito divino, comenzando con la adoración y el reconocimiento de la santidad de Dios, y avanzando hacia el deseo de que su reino venga y su voluntad se haga en la tierra. La oración establece claramente la prioridad de buscar la gloria de Dios y la realización de su propósito, y luego nuestras necesidades personales en el marco de esa voluntad soberana, y nos conecta con Dios, con nuestro verdadero yo y con nuestro propósito. En la quietud de la oración contemplativa, podemos escuchar la voz suave y apacible que nos revela quiénes somos realmente y para qué hemos sido creados, como expresa el salmista en Salmo 46, 10, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». La oración también es crucial para el discernimiento, ya que nos permite tomar decisiones importantes que nos acerquen a nuestro propósito divino, y como dice Pablo en Romanos 12, 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios, guía para entender el propósito. El estudio de la palabra de Dios es fundamental para entender nuestro propósito, ya que la Biblia es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino que orienta a los creyentes en el descubrimiento y realización de su propósito, como se expresa en Salmos 119, 105. Las Escrituras revelan el carácter de Dios, su naturaleza, atributos, valores y propósitos, y nos proporcionan una guía para vivir nuestra vida hacia el propósito divino, como se describe en Salmo 19, 7 y 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En la perseverancia en la oración, como enseñó Jesús en Lucas 18, 1, sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar, nos capacita para mantenernos fieles a nuestro propósito incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles o cuando enfrentamos resistencia de circunstancias adversas o personas hostiles. El conocimiento de Dios es fundamental para entender el propósito humano, ya que los seres humanos han sido creados a su imagen y para reflejar su carácter, como se resume en la frase «Sed santos, porque yo soy santo», 1 Pedro 1, 16. A través de narrativas biográficas, las Escrituras presentan modelos de personas que descubrieron y vivieron su propósito divino, como Abraham y Pablo, quienes inspiran y orientan la búsqueda de propósito de los creyentes. En la instrucción moral proporcionada por los mandamientos, preceptos y principios éticos de las Escrituras ofrece el marco moral dentro del cual se debe desarrollar el propósito humano, como expresa el salmista en Salmos 119, 104. En la esperanza escatológica proporcionada por las promesas y visiones sobre el futuro establecimiento del reino de Dios en plenitud da sentido a las luchas y sacrificios del presente y motiva la fidelidad al propósito divino, incluso cuando implica sufrimiento temporal. Jesús mismo subrayó la centralidad de las Escrituras para discernir y vivir según el propósito divino, citando constantemente los textos del Antiguo Testamento como autoridad definitiva y afirmando que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 4. El estudio efectivo de las Escrituras como brújula para el propósito implica varios niveles de compromiso, incluyendo una lectura regular y sistemática,
un estudio más profundo y analítico, meditación y aplicación, y requiere la participación de la comunidad de fe para proporcionar corrección, amplitud y profundidad adicionales. La comunidad de fe juega un papel crucial en el proceso de estudio, como se ve en los primeros cristianos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2, 42, como comunidad, y el estudio de las Escrituras debe conducir a la obediencia para ser realmente efectivo como guía hacia el propósito, como advierte Santiago en Santiago 1, 22. Servicio, manifestación práctica del propósito. El propósito humano según la Biblia se realiza no primariamente en la búsqueda de la propia satisfacción o desarrollo, sino en el servicio desinteresado a los demás, como lo articuló Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos y declaró: «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». El servicio cristiano se dirige a las necesidades físicas básicas, como alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, cuidar al enfermo y visitar al preso, y Jesús identifica estas acciones misericordiosas con el servicio a él mismo. El servicio también aborda necesidades emocionales y psicológicas, como consuelo en la aflicción, ánimo en el desaliento y compañía en la soledad, y Pablo instruye a sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Del nivel más profundo de servicio atiende necesidades espirituales, como compartir el Evangelio con quienes no conocen a Cristo, enseñar la palabra a los creyentes, discipular a los nuevos conversos y aconsejar a los confundidos, y este servicio espiritual tiene consecuencias eternas. El servicio como expresión del propósito humano se fundamenta teológicamente en el carácter de Dios mismo, quien se revela como un Dios que sirve a sus criaturas, y en el autodespojo divino de Cristo, quien se despojó voluntariamente para servir a la humanidad. El servicio restaura la relación correcta con los bienes materiales y las capacidades personales, reconociéndolos no como posesiones para uso egoísta, sino como recursos confiados por Dios para administración fiel, y establece el paradigma para una humanidad que alcanza su propósito no en la autoafirmación sino en la autodonación. En la enseñanza de Jesús sobre el servicio desafía directamente las concepciones mundanas de éxito, poder y realización personal, y establece el servicio sacrificial como el camino hacia la verdadera grandeza según los valores del reino, como se indica en Mateo 20, 26 al 28 y Mateo 25, 40. En la Biblia enseña que el servicio a los demás es una expresión del propósito humano y que tiene consecuencias eternas, como lo indica Santiago en Santiago 5, 20, y que el servicio es una forma de reflejar el carácter de Dios y de alcanzar la verdadera grandeza. En la parábola de los talentos, mencionada en Mateo 25, 14 al 30, ilustra el principio de mayordomía, donde todo lo que somos y tenemos debe ser invertido en servicio al Maestro y a sus propósitos, como se resume en la frase de gracia recibisteis, dad de gracia en Mateo 10, 8. El servicio restaura relaciones humanas distorsionadas por el pecado, estableciendo un modelo alternativo de relación basada en el respeto a la dignidad inherente de cada persona como imagen de Dios, y anticipa la comunidad redimida donde cada miembro existe para el bien de los demás, como se menciona en 1 Corintios 12, 25 y 26. El servicio a los demás proporciona el contexto donde los dones y talentos específicos de cada persona encuentran su expresión más plena y significativa, ya que los dones espirituales son otorgados para provecho de todo el cuerpo, como se establece en 1 Corintios 12, 7. Matrimonio y familia, esferas para realizar el propósito. El matrimonio es una institución fundamental establecida por Dios desde el principio de la creación, y representa un ámbito privilegiado para la manifestación y realización del propósito divino, reflejando realidades espirituales profundas y contribuyendo a la restauración de la imagen divina en la humanidad, como se establece en Génesis 2, 24 y es citado posteriormente por Jesús en Mateo 19, 5 y por Pablo en Efesios 5, 31. En la creación de la humanidad a imagen de Dios, como se establece en Génesis 1, 27, se conecta con su creación como seres sexualmente diferenciados, y la complementariedad y unión del hombre y la mujer en el matrimonio refleja la naturaleza de Dios, posiblemente su carácter relacional y su unidad en la diversidad que se manifiesta plenamente. El matrimonio es considerado un símbolo profundo de la relación entre Cristo y la Iglesia, como se describe en Efesios 5, 22 al 33, donde el esposo refleja el amor sacrificial de Cristo y la esposa refleja la respuesta de fe y amor de la Iglesia a su Señor. De esta dimensión simbólica eleva el matrimonio a un sacramento viviente que hace visible el amor redentor de Dios, y cada matrimonio cristiano se convierte en un testimonio ante el mundo de la nueva humanidad reconciliada con Dios en Cristo. Además de su significado simbólico,
El matrimonio cumple propósitos prácticos dentro del plan divino, como la procreación, el compañerismo íntimo y la escuela de santificación, donde cada cónyuge es pulido y transformado a través de la convivencia diaria. En la paternidad y maternidad ofrecen una oportunidad única para comprender y reflejar aspectos del carácter divino, como la protección, provisión, guía y amor incondicional, y la crianza de los hijos es una de las expresiones más profundas y duraderas del propósito humano según la perspectiva bíblica. En la Biblia también afirma claramente el valor y propósito de la soltería, como se ve en la vida de Jesús y en las palabras de Pablo, quien reconoce que algunos reciben el don de permanecer sin casarse para dedicarse más plenamente al servicio del reino. En la crianza de los hijos es un llamado sagrado a formar seres humanos que reflejen el carácter de Dios y contribuyan al bienestar del mundo, y no solo se trata de la mera transmisión biológica de vida, sino de formar personas que puedan realizar el propósito divino. El matrimonio es una institución que sostiene el amor, y no al revés, y es a través de la convivencia diaria y las diferencias que surgen que los cónyuges pueden desarrollar las virtudes cristianas de paciencia, humildad, perdón y amor sacrificial. Crianza con propósito, formando la siguiente generación. En la Biblia declara que los hijos son un don divino confiado a los padres para su cuidado y formación, como se establece en el Salmo 127, 3, y que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en el conocimiento y amor de Dios, según el mandato original de fructificad y multiplicaos, llenad la tierra en Génesis 1, 28. El pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 7 establece el principio fundamental de la crianza con propósito, que incluye la internalización personal de los valores espirituales por parte de los padres, la instrucción intencional y constante, y la integración de la fe en todas las áreas de la vida. En la crianza con propósito implica un balance delicado entre disciplina amorosa y libertad responsable, como se menciona en Proverbios 23, 13 y 14 y Efesios 6, 4, y requiere que los padres establezcan límites claros y consecuencias consistentes, al mismo tiempo que respetan la individualidad de cada hijo. Los padres también deben ayudar a sus hijos a descubrir y desarrollar sus dones y talentos únicos, como se establece en Proverbios 22, 6, y modelar y cultivar el carácter cristiano en ellos, para que puedan cumplir su propósito único en el mundo. La autenticidad es fundamental en la enseñanza espiritual, ya que los hijos observan constantemente si los valores que sus padres profesan verbalmente se manifiestan coherentemente en sus actitudes y conductas, y la comunicación debe adaptarse a la edad y capacidad de comprensión del niño. En la formación espiritual requiere conversaciones deliberadas y frecuentes sobre las verdades divinas, aprovechando tanto momentos formales de enseñanza como oportunidades espontáneas que surgen en la vida cotidiana, y debe permear todas las actividades y ambientes, como se establece en Deuteronomio 6, 4 al 7. La crianza con propósito implica enseñar a los hijos virtudes como la honestidad, compasión, responsabilidad, generosidad, humildad y perseverancia, y prepararlos gradualmente para la independencia responsable, lo que se refleja en la perspectiva bíblica que anticipa y promueve su eventual autonomía, como se menciona en Génesis 2, 24. Trabajo, vocación y contribución al propósito divino. El trabajo es un componente esencial del propósito humano establecido desde la creación, y la Biblia lo presenta como una parte del diseño divino para la humanidad en su estado de perfecta inocencia, como se menciona en Génesis 2, 15, donde Dios asigna al hombre el cuidado del huerto de Edén. Del trabajo permite a los seres humanos reflejar la imagen divina, ya que Dios mismo se presenta como un trabajador, como se menciona en Juan 5, 17, donde Jesús dice: «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo», y establece un patrón de trabajo y descanso que la humanidad debe imitar. El trabajo es una expresión de creatividad que refleja la naturaleza del Dios creador, ya que permite a los seres humanos transformar materiales en algo nuevo, útil o hermoso, participando así en la continua creatividad divina, como se ve en las artes, la tecnología, la artesanía y otras formas de producción humana. El trabajo es un medio fundamental para servir a las necesidades de otros en una economía interdependiente, y el trabajo bien realizado es una forma tangible de amor al prójimo, cumpliendo el segundo gran mandamiento, como se ve en profesiones como la medicina, la educación y la construcción. A través del trabajo, los seres humanos desarrollan y perfeccionan sus capacidades, adquieren nuevas habilidades y conocimientos, y forjan un carácter marcado por virtudes como la diligencia, perseverancia, honestidad e integridad, lo que forma la persona tanto como la persona forma su trabajo. El trabajo colaborativo construye relaciones y forma comunidades de propósito compartido, uniéndolas en empresas comunes que trascienden la capacidad individual,
como se ve en la familia trabajando junta en una granja o en complejas organizaciones modernas. La caída introdujo aspectos de fatiga, frustración y futilidad en el trabajo, como se menciona en Génesis 3, 17 al 19, pero no eliminó el propósito fundamental del trabajo, sino que lo hizo más arduo y menos satisfactorio. El Nuevo Testamento, a través de las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses 3, 10 y 1 Timoteo 6, 10, reafirma la dignidad del trabajo y rechaza tanto la ociosidad como la idolatría laboral, estableciendo un principio contundente sobre la importancia del trabajo. En la cosmovisión cristiana valora el trabajo como expresión del propósito humano sin elevarlo a la categoría de fin último, y supera falsas dicotomías entre trabajos espirituales y seculares, como se menciona en Colosenses 3, 23 y 24, permitiendo a cualquier persona ver su labor como servicio a Dios. En la visión bíblica del trabajo incluye una dimensión escatológica, sugiriendo que las obras humanas realizadas según el propósito divino tendrán cierta continuidad en la nueva creación, como se menciona en Isaías 65, 21 y Apocalipsis 21, 26. Sufrimiento, integrando las pruebas en el propósito. En la experiencia del sufrimiento y las pruebas en el camino del propósito divino es un desafío para comprender y vivir el propósito divino en un mundo caído, pero la revelación bíblica ofrece una perspectiva profunda que integra el sufrimiento dentro del marco más amplio del propósito redentor, sin trivializarlo ni glorificarlo indebidamente. En la Biblia nunca niega la realidad dolorosa del sufrimiento ni lo presenta como un bien en sí mismo, y en su lugar, ofrece una perspectiva que permite a las personas encontrar sentido y propósito en medio del sufrimiento, como se menciona en el contexto de la fe y la relación con Dios. El sufrimiento es una experiencia común en la vida de los creyentes, y la Biblia aborda este tema de manera honesta y auténtica, como se ve en los Salmos de Lamento, donde se expresan sentimientos de dolor, confusión y hasta ira, como en el Salmo 13, 1, que pregunta ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? El sufrimiento puede ser consecuencia del pecado, como se menciona en Romanos 8, 22, donde se describe al mundo como un lugar que gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora debido a la vanidad causada por el pecado humano, y se manifiesta en forma de enfermedad, muerte, injusticia, violencia y catástrofes naturales. La Escritura también enseña que algunas formas de sufrimiento son permitidas por Dios como disciplina para la corrección y crecimiento de sus hijos, como se explica en Hebreos 12, 6, que dice porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo, y que esta disciplina no es punición vindicativa sino entrenamiento formativo. El sufrimiento también puede ser una prueba de fe, como explica Pedro en 1 Pedro 1, 7, que dice que la fe se prueba con fuego para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, y que el sufrimiento revela la autenticidad de nuestra confianza en Dios y la profundiza cuando respondemos con fidelidad. Además, el sufrimiento puede ser un medio de identificación con Cristo, como expresa Pablo en Filipenses 3, 10, que dice a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y que el sufrimiento permite experimentar aspectos de la vida de Cristo inaccesibles en la comodidad y prosperidad. La respuesta cristiana al sufrimiento implica un delicado balance entre diversas actitudes, como la honestidad emocional, la búsqueda de sentido, la confianza perseverante y la esperanza escatológica, recordando la promesa de que todo sufrimiento tiene un límite y que Dios enjugará toda lágrima de los ojos en la consumación final, como se menciona en Apocalipsis 21, 4. Del ejemplo supremo de integración del sufrimiento en el propósito divino es la cruz de Cristo, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como expresa Pedro en Hechos 2, 23, indicando que incluso este sufrimiento atroz estaba misteriosamente integrado en el propósito divino. En la resurrección de Jesús muestra que el sufrimiento no tiene la última palabra en la narrativa divina, y que el propósito redentor de Dios trascenderá todo el sufrimiento experimentado en este mundo, como lo declara Pablo en Romanos 8, 18, donde dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se manifestará en los creyentes. Perseverancia, fidelidad en el camino del propósito. La perseverancia es una virtud cardinal indispensable para mantenerse fiel al propósito de Dios a pesar de las circunstancias adversas, y se presenta como una característica distintiva de la madurez cristiana en el Nuevo Testamento, como lo destaca Santiago en Santiago 1, 2-4, donde dice que la prueba de la fe produce paciencia y perseverancia. En la perseverancia se requiere frente a diferentes desafíos, como la oposición externa,
el desaliento temporal, las tentaciones internas y la incomprensión, y se puede ver en ejemplos bíblicos como los primeros cristianos que enfrentaron persecución, Abraham que tuvo que esperar décadas para ver el cumplimiento de la promesa de descendencia, y Pablo que experimentó conflictos interiores con el pecado y la duda. En la Biblia ofrece palabras de aliento y exhortación para perseverar en el propósito de Dios, como la carta a los Hebreos que exhorta a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, y a correr con paciencia la carrera que se tiene por delante, y como Pablo que advierte que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, como se dice en Gálatas 6, 9. La perseverancia no es mera resistencia pasiva, sino fortaleza activa que permite al creyente mantenerse enfocado en su propósito a pesar de las presiones externas e internas que intentan desviarlo, y se puede lograr mediante la fe y la confianza en la victoria de Cristo, como lo concluye Pablo en Romanos 7, 14 al 25. La perseverancia cristiana se fundamenta en la fidelidad de Dios y en los recursos espirituales que Él proporciona, como se ve en la historia de Job, quien mantuvo su integridad a pesar de no entender el propósito de su sufrimiento. La palabra de Dios, la oración y la comunidad cristiana son medios de gracia que fortalecen la perseverancia del creyente, proporcionando instrucción, aliento, conexión con la fuente de toda fortaleza espiritual y apoyo mutuo. En la perspectiva escatológica es crucial para mantener la perseverancia, ya que las dificultades presentes se relativizan cuando se consideran en el marco de la eternidad, y la certeza de la victoria final y la recompensa eterna proporciona motivación para perseverar en las pruebas temporales. La perseverancia no es solo un medio para alcanzar el propósito divino, sino que es en sí misma parte de ese propósito, ya que a través de la perseverancia y las dificultades, el carácter de Cristo se forma en el creyente, y el proceso mismo de perseverar transforma al creyente, conformándolo más plenamente a la imagen de Cristo. Comunión con Dios, el fin último del propósito humano. El propósito fundamental de la existencia humana es la comunión con Dios, como se manifiesta en la revelación bíblica, desde la creación hasta la nueva creación, y el ser humano es creado para una relación íntima y transformadora con su Creador, como se establece en el relato de la creación en Génesis, donde el ser humano es formado a imagen y semejanza de Dios. La comunión con Dios es el centro del propósito humano, y constituye el núcleo del propósito humano y el fundamento de todas sus otras expresiones, como se ve en la enseñanza de Pablo, quien asegura a los filipenses que Dios perfeccionará la buena obra que comenzó en ellos, y en la enseñanza de Romanos, que establece que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La relación de intimidad original entre Dios y la humanidad se simboliza en las caminatas de Dios con Adán y Eva en el huerto, y la expulsión del huerto representa la ruptura de esta comunión, que es más que un simple cambio de ubicación geográfica. En la representación de Cristo, también conocido como Emmanuel o Dios con nosotros, según Mateo 1, 23, representa la intervención suprema de Dios para restaurar la comunión perdida con la humanidad, y su muerte y resurrección abren el acceso a esta comunión restaurada. El Espíritu Santo es el agente principal de esta comunión restaurada, y nos permite experimentar la intimidad filial con Dios, como se menciona en Romanos 8, 15, donde se dice Abba, Padre, y Pablo concluye su segunda carta a los Corintios con la bendición, que incluye la comunión del Espíritu Santo. La adoración es la respuesta natural del ser humano al reconocer la majestad, bondad y amor de Dios, y no es principalmente una actividad ritual, sino una orientación fundamental del corazón que reconoce a Dios como el valor supremo y centro de toda la existencia, como se menciona en el Salmo 95, 6. La comunión implica comunicación bidireccional, donde hablamos a Dios en oración y escuchamos su voz principalmente a través de las Escrituras y la guía interior del Espíritu Santo, como se menciona en el Salmo 5, 3, y esta comunicación incluye confesión, gratitud, alabanza, lamento, intercesión y simple disfrute de la presencia divina. La comunión genuina se expresa en la obediencia que brota del amor, no del mero deber, y la visión escatológica del Apocalipsis confirma que la comunión plena con Dios es el destino final de la humanidad redimida, como se menciona en Apocalipsis 21, 3, donde se dice que el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La obediencia a los mandamientos de Jesús es una respuesta gozosa al amor divino, y no un legalismo servil, como se declara en Juan 14, 21, donde Jesús dice, «El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama». La comunión con Dios implica una unión mística que transforma progresivamente al creyente, como se describe en 2 Corintios 3, 18, donde Pablo dice que somos transformados de gloria en la misma imagen,
como por el Espíritu del Señor. Las promesas divinas, ancla para el propósito. Las promesas de Dios son compromisos relacionales basados en su carácter inmutable, que revelan sus intenciones redentoras y motivan la respuesta fiel de su pueblo, y están respaldadas por su omnipotencia y su inmutabilidad, como se declara en Hebreos 6, 18. A lo largo de la historia bíblica, Dios establece pactos con individuos y con su pueblo colectivo, que contienen promesas específicas relacionadas con el propósito divino, como el pacto con Abraham en Génesis 12, 1 al 3, con Israel en el Sinaí en Éxodo 19, 5 y 6, y con David en 2 Samuel 7, 12 al 16. Las promesas divinas abarcan todas las dimensiones de la existencia humana, incluyendo lo material, como la promesa de provisión para las necesidades básicas en Filipenses 4, 19, lo relacional, como la promesa de la presencia constante en Hebreos 13, 5, lo espiritual, como la promesa del perdón en 1 Juan 1, 9, y lo escatológico, como la promesa de la vida eterna en 1 Juan 2, 25. Para el creyente individual en su camino de propósito, ciertas promesas resultan especialmente significativas, como la promesa de la transformación interior, el perdón completo y la relación íntima, que se encuentran en el nuevo pacto prometido por Jeremías en Jeremías 31, 31 al 34 y establecido en la sangre de Cristo. En la promesa de guía divina, como se menciona en el Salmo 32, 8, ofrece dirección para las decisiones cruciales en la vida, mientras que la promesa de fortaleza, expresada en 2 Corintios 12, 9, proporciona apoyo en medio de las pruebas y desafíos que se presentan en la búsqueda del propósito. En la promesa de propósito redentor, tal como se establece en Romanos 8, 28, brinda perspectiva y consuelo en tiempos de confusión y aparente fracaso, recordando que todas las cosas pueden contribuir al bien para aquellos que aman a Dios. En la vida de fe se define como la orientación de toda la existencia en torno a las promesas divinas, incluso cuando su cumplimiento no es inmediatamente visible, y Abraham es presentado como un modelo de esta fe en promesas aparentemente imposibles, como se describe en Romanos 4, 18 al 21. La confianza radical en las promesas divinas permitió a Abraham mantener firme su propósito, incluso cuando las circunstancias parecían desafiar toda posibilidad de cumplimiento, y todas las promesas particulares de Dios encuentran su confirmación definitiva y su sí en Cristo, como afirma Pablo en 2 Corintios 1, 20. Jesucristo es simultáneamente el contenido central de las promesas divinas y la garantía de su cumplimiento, y quien se aferra a Cristo tiene ya en él la sustancia de todas las promesas de Dios, realizadas progresivamente en el tiempo presente y consumadas plenamente en la eternidad. La segunda venida de Cristo, culminación del propósito histórico. En la segunda venida de Cristo y la consumación del propósito divino para la humanidad y toda la creación representan el horizonte último que orienta toda la existencia cristiana, y el Nuevo Testamento presenta la segunda venida de Cristo como una certeza que los creyentes deben anticipar con vigilante esperanza, en la que Cristo retornará en poder y gloria como Rey y Juez universal. La segunda venida de Jesús es una promesa que se encuentra en la Biblia, como se menciona en Juan 14, 3, donde Jesús dice: «Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis», y es confirmada por los ángeles en Hechos 1, 11. En la iglesia primitiva vivía en constante expectativa de este retorno, y su esperanza se resumía en la expresión aramea Maranata, que significa «Ven, Señor nuestro», como se menciona en 1 Corintios 16, 22. En la segunda venida de Cristo traerá consigo varios eventos importantes, incluyendo la glorificación plena de Cristo, el juicio perfecto y universal, la resurrección general, la renovación cósmica y la comunión perfecta con Dios. En la segunda venida, la gloria de Cristo será manifestada universalmente, y Él juzgará a vivos y muertos con justicia perfecta, revelando la verdadera naturaleza de cada vida y obra, y vindicando definitivamente a los oprimidos. En la resurrección general implicará que los muertos serán resucitados y los creyentes vivos serán transformados, recibiendo todos cuerpos glorificados semejantes al de Cristo resucitado, y toda la creación será liberada de la corrupción y renovada. En la esperanza de la segunda venida tiene profundas implicaciones éticas para la vida presente del creyente, motivando la santidad personal y el compromiso activo con la justicia, como se menciona en 2 Pedro 3, 11. En la certeza del juicio venidero proporciona motivación para una vida de integridad y responsabilidad, mientras que la promesa de la nueva creación inspira el trabajo por la renovación de todas las dimensiones de la realidad actual. En la consumación del propósito divino en la parusía incluye la glorificación de los creyentes,
la redención cósmica y la victoria definitiva sobre el mal en todas sus manifestaciones, como se menciona en 1 Juan 3, 2, Romanos 8, 21 y Apocalipsis 20, 14. En resumen, la segunda venida de Jesús es un evento que traerá consigo la realización plena del propósito original de Dios para la humanidad y la creación, y es una fuente de esperanza y motivación para los creyentes en su vida presente. En la instauración de la comunión perfecta entre Dios y su pueblo es el objetivo final, donde se alcanzará la plenitud en la visión inmediata y directa de Dios, como se describe en 1 Corintios 13, 12, y se cumplirá la promesa de que Dios será todo en todos, según 1 Corintios 15, 28. La nueva creación, el entorno perfecto del propósito cumplido. En la narrativa bíblica concluye con la transformación radical del mundo material en una nueva creación, descrita en los últimos capítulos del Apocalipsis, que representa la consumación plena del propósito divino que ha animado toda la historia de la redención desde el Génesis. En la nueva creación presenta elementos de continuidad y discontinuidad con el orden actual, siendo un cielo nuevo y tierra nueva que indica continuidad con las categorías de la creación original, pero también novedad radical, sugiriendo transformación más que mera restauración, como se explica en Apocalipsis 21, 1 y 2. En la relación entre creación y redención en el plan divino se refleja en la tensión entre continuidad y discontinuidad, donde la gracia no anula la naturaleza sino que la perfecciona y eleva a un nuevo nivel, como se describe en 2 Corintios 5, 17, donde Pablo explica que si alguno está en Cristo, nueva creación es. En la Nueva Jerusalén combina sorprendentemente elementos naturales y urbanos, sugiriendo la integración armoniosa de toda la actividad humana cultural con el orden natural, como se describe en Apocalipsis 22, 2, donde se menciona el árbol de la vida plantado en contexto urbano, y el río de agua viva que fluye por el medio de la calle principal, simbolizando la fusión perfecta de la naturaleza con la cultura humana santificada. El propósito divino incluye no solo la restauración del orden natural, sino también la redención y perfeccionamiento de todos los logros culturales humanos desarrollados a lo largo de la historia, como se describe en la visión escatológica del Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe la realidad culminante en términos concretos y trascendentes. En la nueva creación, como se describe en el Apocalipsis, es un lugar donde la gloria y la honra de las naciones serán llevadas, y donde los mejores frutos de la creatividad humana encontrarán su lugar, indicando que la presencia inmediata de Dios entre su pueblo es un aspecto central de esta realidad. La presencia directa de Dios elimina la necesidad de mediaciones institucionales, y se realiza plenamente el propósito original de la comunión perfecta entre el Creador y sus criaturas, restaurando la intimidad edénica pero en un nivel superior, enriquecido por toda la historia de la redención. En la nueva creación se caracteriza también por la eliminación definitiva de todas las manifestaciones del mal y sus consecuencias, lo que permitirá el florecimiento sin obstáculos de la vida humana según el diseño divino, en todas sus dimensiones, relacional, creativa, cultural y espiritual. En la vida en la nueva creación no se presenta como una existencia etérea de contemplación pasiva, sino como actividad gozosa y propositiva, donde los redimidos reinarán por los siglos de los siglos, indicando responsabilidad creativa en el gobierno de la nueva creación. En las relaciones purificadas, las capacidades ampliadas, los placeres redimidos y las posibilidades inexploradas de creatividad humana se desarrollarán por toda la eternidad, siempre centradas en la gloria de Dios y en comunión perfecta con Él, como se menciona en el Apocalipsis. En la visión de la nueva creación establece la perspectiva última que da sentido a todos los esfuerzos presentes por vivir según el propósito divino, y, si encuentras en ti un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuiste creado para otro mundo. La promesa, en su sentido final, no debe identificarse simplemente con el estado intermedio de los creyentes fallecidos antes de la resurrección, sino con la nueva creación en su totalidad, y representa la culminación suprema del propósito divino para la humanidad redimida. El paraíso, la experiencia plena del propósito eterno. En la realidad que las Escrituras denominan paraíso, constituye mucho más que un mero destino post-mortem o una recompensa para los fieles, y la revelación bíblica presenta una visión mucho más rica y compleja de esta realidad donde el propósito humano encuentra su plena realización. El destino final de los redimidos no es simplemente ir al cielo cuando mueren, sino participar en la vida resucitada del mundo futuro, donde los nuevos cielos y la nueva tierra se fusionan en una realidad unificada y la morada de Dios será con los hombres, como se describe en el Apocalipsis 21, 3. La adoración en el cielo será perfecta y constante, como se presenta la visión apocalíptica,
donde los 4 seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y esta adoración será una respuesta estática a la visión cada vez más profunda de la gloria divina. La promesa implicará la restauración perfecta de todas las relaciones, con Dios, con los demás, con uno mismo y con la creación, y la comunión con Dios será inmediata y transformadora, como se describe en 1 Corintios 13, 12, donde se dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En la vida con la promesa será dinámica y llena de propósito, con una existencia de servicio creativo, como se sugiere en Apocalipsis 22, 3, donde se dice: sus siervos le servirán, y este servicio será gozoso y expresión de capacidades perfeccionadas, liberadas de todas las limitaciones terrenales. Un aspecto fundamental del cielo será la comprensión perfecta del propósito divino que ha guiado toda la historia humana y personal, y los enigmas, sufrimientos y aparentes contradicciones que ahora oscurecen este propósito serán iluminados en la luz de la sabiduría divina, como se describe en 1 Corintios 13, 12, donde se dice: entonces conoceré como fui conocido. La identidad personal no será anulada en el cielo, sino perfeccionada, y los redimidos mantendrán sus historias personales, recuerdos transformados y relaciones particulares, todo integrado en la gran comunidad de los santos, pero sin perder su carácter único, como se afirma en la visión bíblica que preserva la individualidad, aunque purificada de todo lo egoísta y pecaminoso. El propósito divino de la vida, según la Biblia, se cumplirá finalmente en el cielo, donde todas las cosas serán unidas en Cristo, como expresó Pablo en Efesios 1, 10, y esta unificación cósmica integrará la diversidad en una armonía perfecta. Descubrimiento del propósito personal, un camino práctico. Para descubrir el propósito personal, es fundamental tener una relación viva con Dios, y cualquier intento de encontrar propósito fuera de esta relación conducirá a la frustración y el vacío existencial. En la búsqueda del propósito personal debe comenzar con la rendición a Dios, expresada en la actitud de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha, o en la pregunta transformadora de Pablo: ¿qué quieres que yo haga? El autoconocimiento bíblico es esencial, y consiste en examinar los dones, talentos naturales, pasiones y experiencias de vida a la luz de la palabra, lo que puede revelar áreas específicas de propósito. En la comunidad discerniente también juega un papel importante, ya que creyentes maduros pueden ver dones y potencialidades que uno mismo no reconoce, y la confirmación comunitaria es una salvaguarda contra el orgullo y la falsa humildad. En la experimentación responsable, probando diferentes áreas de ministerio y servicio, puede ayudar a descubrir dónde los dones producen mayor fruto y se experimenta mayor gozo y realización. La atención a las necesidades genuinas en la comunidad y en el mundo es fundamental, ya que el propósito divino frecuentemente se descubre en la intersección entre las capacidades y las necesidades reales, y la oración contemplativa es indispensable en este proceso de descubrimiento. En la oración contemplativa, a diferencia de la oración meramente peticionaria, crea el espacio interior donde se puede escuchar la voz suave y apacible que guía hacia el propósito divino, como se menciona en 1 Reyes 19, 12. El propósito divino se puede descubrir a través de prácticas como el silencio intencional, la lectio divina y el examen de conciencia, que facilitan la escucha atenta y la dirección del espíritu en medio del ruido de la vida moderna. Del estudio de modelos bíblicos de descubrimiento vocacional, como Abraham, Moisés, David y Pablo, aporta perspectivas valiosas sobre cómo el propósito divino se revela progresivamente y no todo de una vez. Es crucial reconocer que el propósito divino generalmente se revela de manera progresiva, requiriendo paciencia y confianza en que Dios perfeccionará la obra que ha comenzado, como se menciona en Filipenses 1, 6. Debemos distinguir entre propósito general y asignaciones específicas, ya que el propósito general de una vida puede permanecer constante, mientras que las asignaciones específicas cambian según las estaciones de la vida y las necesidades del reino. El descubrimiento del propósito no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de una vida de fiel implementación, como Jesús enfatizó en Mateo 7, 21, donde dice que no todo el que lo llama Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Superando obstáculos en el camino del propósito. Los obstáculos comunes para vivir con propósito incluyen el pecado, que es el obstáculo fundamental que distorsiona y obstruye el propósito divino, como se menciona en Romanos 7, 19 y 23, donde Pablo expresa la lucha interior entre la dirección del espíritu y las tendencias de la naturaleza caída.
Reconocer y abordar estos obstáculos constituye un paso esencial para vivir con fidelidad la vocación recibida, y requiere una comprensión profunda de la naturaleza del pecado y su impacto en la vida del creyente. El temor paralizante, que puede manifestarse como miedo al fracaso, al rechazo, a la insuficiencia o al sacrificio requerido, es un obstáculo común que impide a las personas alcanzar su propósito divino, y la promesa divina "no temas, porque yo estoy contigo" de Isaías 41:10 puede ayudar a contrarrestar este obstáculo. En la comparación con los logros de otros puede generar orgullo o desaliento, ambos igualmente destructivos para el propósito personal, y Pablo advierte en Gálatas 6:4 que cada persona debe someter a prueba su propia obra y no compararse con otros. En las distracciones mundanas, como los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, pueden dispersar la energía y la atención necesarias para perseguir el propósito divino, y la simplicidad de vida y la disciplina de atención son virtudes esenciales en un mundo de estímulos constantes, como lo advirtió Jesús en Marcos 4:19. En la búsqueda de aprobación humana puede desviar a las personas de su propósito divino, especialmente cuando éste implica decisiones contracorriente o impopulares, y la libertad para seguir el llamado divino requiere la convicción expresada por Pablo en Gálatas 1:10 de que no se debe agradar a los hombres para ser siervo de Cristo. Otras categorías de obstáculos incluyen visiones distorsionadas del llamado cristiano, como el perfeccionismo, que paraliza la acción al establecer estándares inalcanzables, y la precipitación impaciente, que puede llevar a iniciar empresas sin la debida preparación o confirmación, como advierte Proverbios 21:5. En las expectativas irreales sobre lo que significa vivir el propósito divino, como esperar claridad absoluta antes de actuar o confirmación continua y emocional, también crean obstáculos significativos, y la Escritura muestra que la dirección se revela progresivamente, un paso a la vez, como se menciona en Salmos 119:105. La oposición externa es otra categoría de obstáculos que puede impedir a las personas alcanzar su propósito divino, y es importante reconocer que el camino del propósito incluye inevitablemente periodos de aridez y prueba donde la fidelidad debe sostenerse sin consolación sensible. En la vida cristiana puede enfrentar obstáculos y oposiciones, ya sea de familiares que no comparten la fe, hostilidad social o cultural, o incluso persecución activa, como se menciona en Juan 7:5 y Mateo 10:22, pero la Escritura asegura que ningún obstáculo es insuperable cuando se cuenta con los recursos divinos, como se declara en Filipenses 4:13 y Romanos 8:37. La gracia de Dios capacita para superar tanto las limitaciones internas como las oposiciones externas, demostrando que el cumplimiento del propósito divino depende ultimadamente del poder transformador de Dios obrando a través de instrumentos dispuestos aunque imperfectos. Modelos bíblicos de vidas con propósito. La Biblia proporciona testimonios bíblicos de vidas con propósito, como la de Abraham, quien destaca como el prototipo de una persona llamada a abandonar lo familiar y seguro para aventurarse en lo desconocido en respuesta a la palabra divina, como se menciona en Génesis 12:1. La vida de José demuestra cómo los eventos aparentemente contrarios al propósito divino, como el rechazo familiar, la esclavitud y el encarcelamiento injusto, pueden ser integrados providencialmente en ese mismo propósito, como se enseña en Génesis 50:20. La vida de Moisés se desarrolla en 3 fases de 40 años, revelando cómo el propósito divino a menudo requiere largos periodos de preparación aparentemente desconectados del llamado final, y enseñando la importancia de la paciente confianza en el tejido divino de circunstancias. De estos testimonios bíblicos proporcionan modelos inspiradores y enseñanzas prácticas para quienes buscan discernir y vivir su propio propósito, demostrando que el cumplimiento del propósito divino es un proceso de toda la vida que combina momentos de claridad visionaria con periodos de espera y prueba. La Biblia presenta varios ejemplos de personas que han recibido un llamado divino, como Moisés, quien inicialmente se mostró reticente a aceptar su misión, pero finalmente se dio cuenta de que el llamado divino no depende de la confianza personal, sino de la promesa de presencia divina. En la historia de David destaca la importancia de que Dios mire el corazón de una persona, y no solo sus capacidades o apariencia, y su experiencia muestra que el propósito divino requiere paciencia y desarrollo de carácter antes de asumir la plena responsabilidad. En la vida de Esther ilustra cómo las circunstancias aparentemente seculares o problemáticas pueden ser vehículos para un propósito providencial más amplio, y su historia nos recuerda que la posición social, los talentos naturales y las oportunidades circunstanciales pueden ser indicios de un propósito divino específico. En la transformación de Pablo de perseguidor a apóstol es un ejemplo dramático de cómo Dios puede reorientar radicalmente una vida,
y su testimonio muestra que el propósito divino se realiza no a pesar de nuestras debilidades, sino frecuentemente a través de ellas. Otras figuras bíblicas, como Bernabé, Dorcas y Onésimo, proporcionan lecciones valiosas sobre cómo encontrar el propósito en el ministerio, la caridad y el servicio a otros, y demuestran que el propósito divino se expresa en infinitas variaciones según los dones, circunstancias y oportunidades de cada persona. El propósito último de la vida es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, pero los caminos específicos para lograr esto son tan diversos como las personas mismas, como lo expresó Pablo en 1 Corintios 12, 5, destacando que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Herramientas para el discernimiento del propósito. El descubrimiento y la clarificación del propósito divino no ocurren típicamente a través de revelaciones instantáneas o epifanías dramáticas, sino mediante un proceso intencional de discernimiento espiritual que puede incluir prácticas como la oración contemplativa, la lectio divina y la oración centrante. La oración contemplativa es fundamental para el discernimiento auténtico del propósito, ya que crea el espacio interior para escuchar la voz divina, como lo modeló Jesús al retirarse frecuentemente a lugares solitarios para comunión con el Padre, y esta práctica puede ser facilitada a través de métodos como la lectio divina y la oración centrante. Identificar y documentar los dones naturales, dones espirituales, experiencias formativas y pasiones profundas puede proporcionar pistas providenciales sobre el propósito divino, y es recomendable pedir a personas que conocen bien al individuo que compartan sus observaciones sobre las fortalezas y capacidades de esta persona. El retiro de silencio y soledad puede ser una herramienta valiosa para clarificar el propósito, ya que permite distanciarse temporalmente de responsabilidades y relaciones habituales y crear el espacio mental y espiritual necesario para percibir patrones y direcciones que suelen quedar ocultos en el ajetreo diario, como lo hizo Jesús al retirarse a lugares desiertos para clarificar su misión. Mantener un diario espiritual con discernimiento puede ayudar a revelar patrones que señalan hacia áreas específicas de propósito, y es importante prestar especial atención a aquellas actividades o temas que generan un sentido de fluir y fecundidad espiritual. La dirección espiritual y la comunidad discerniente son fundamentales para explorar abiertamente los cuestionamientos vocacionales, y buscar la guía de mentores espirituales maduros y establecer relaciones con una comunidad de fe puede proporcionar el apoyo y la orientación necesarios para descubrir el propósito divino. El propósito divino se puede discernir a través de la sabiduría colectiva del cuerpo de Cristo, que confirma, refina o cuestiona percepciones individuales que podrían estar distorsionadas por puntos ciegos personales. La examinación de conciencia, desarrollada por Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, es un método sistemático para discernir la voluntad de Dios, que implica revisar regularmente las experiencias recientes y prestar atención a los movimientos interiores de consolación y desolación. La meditación en modelos bíblicos y vidas de santos es otro ejercicio valioso para clarificar el propósito, ya que al contemplar cómo Dios llamó y utilizó a personas específicas, se pueden discernir patrones aplicables a la propia situación. La experimentación deliberada con diferentes formas de servicio y ministerio proporciona información invaluable sobre el propósito personal, ya que el propósito frecuentemente se clarifica a través de la acción, no meramente mediante reflexión teórica, como se apoya en Gálatas 6, 4, que dice someta cada uno a prueba su propia obra. El ayuno y otras formas de abnegación temporal también facilitan el discernimiento al liberar la mente y el espíritu de apegos que pueden obstaculizar la percepción clara del propósito divino, como se ve en el ejemplo de Jesús, quien comenzó su ministerio público después de 40 días de ayuno. Es importante recordar que todos estos ejercicios son medios, no fines, y que el propósito último es la comunión transformadora con Dios, no simplemente obtener una hoja de ruta para la vida, como se menciona en Hebreos 12, 1, que se refiere a la nube de testigos que nos inspira y nos instruye en los caminos del discernimiento vocacional. El propósito auténtico de la vida conduce a una persona más profundamente al corazón de Dios y al servicio de su reino, independientemente de la forma específica que tome la vocación particular de cada individuo, como expresó Santa Teresa de Ávila. Legado espiritual, el propósito que trasciende. En la perspectiva bíblica del propósito humano trasciende los límites de la existencia temporal, extendiendo su influencia a generaciones futuras a través de lo que se conoce como legado espiritual, que se refiere a la transmisión intencional de valores, fe, sabiduría y propósito. En la Biblia proporciona ejemplos de personas que vivieron conscientemente para un propósito que trascendía su tiempo de vida, como Abraham, Moisés, David y Pablo, quienes invirtieron en el futuro espiritual de las generaciones venideras.
El legado espiritual opera en múltiples niveles, incluyendo el nivel familiar, donde implica transmitir la fe a hijos y nietos, el nivel comunitario, donde incluye inversión en el discipulado de nuevos creyentes y desarrollo de líderes emergentes, y el nivel cultural más amplio, donde implica dejar contribuciones duraderas a la civilización. Construir un legado espiritual significativo requiere intencionalidad y comienza con vivir conscientemente para propósitos que trascienden el beneficio o reconocimiento personal inmediato, y también requiere humildad para reconocer que muchos frutos del trabajo y testimonio madurarán solo después de la partida física. La intencionalidad y la humildad son principios clave para construir un legado espiritual, y se deben vivir como para el Señor, según Colosenses 3, 23, para que todo trabajo realizado tenga potencial de impacto generacional, como lo enseñó Jesús mediante la metáfora agrícola en Juan 4, 37. La perseverancia es esencial para lograr un legado duradero, como se menciona en Gálatas 6, 9, donde se nos anima a no cansarnos de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En la parábola de los talentos, encontrada en Mateo 25, 14 al 30, proporciona un marco teológico para entender el legado espiritual, donde los siervos reciben recursos para administrarlos durante la ausencia del maestro y el éxito se mide por cuanto multiplicaron para el beneficio del maestro. La preocupación excesiva por el legado personal puede socavar el legado auténtico, como se menciona en Mateo 16, 25, donde Jesús establece el principio de que el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por su causa, la hallará. En la escritura de un testamento espiritual, como lo hicieron figuras bíblicas como Jacob, Moisés y David, puede contribuir significativamente a la transmisión intencional del legado, articulando los valores fundamentales, lecciones aprendidas, esperanzas para futuras generaciones y bendiciones específicas para seres queridos. En la perspectiva de la resurrección y la nueva creación proporciona el marco definitivo para entender el legado espiritual, como se menciona en 1 Corintios 15, 58, donde Pablo asegura que el trabajo realizado en el Señor no es en vano, y que todo lo hecho con propósito divino será preservado y transformado en la nueva creación. Conclusión: el llamado a vivir el propósito eterno de Dios. En la narrativa bíblica completa revela que el propósito divino para la humanidad permanece constante en su esencia, aunque se desarrolle progresivamente en su expresión, y que fuimos creados originalmente como portadores de la imagen divina, llamados a reflejar el carácter de Dios, a vivir en comunión con Él y a representar su gobierno sabio y amoroso sobre la creación. De abrazar el propósito eterno de Dios para nuestras vidas nos transforma radicalmente, proporcionando el marco de significado que responde a las más profundas inquietudes existenciales del corazón humano, y nos permite entender que no somos accidentes cósmicos ni meras criaturas biológicas, sino seres creados intencionalmente por un Dios personal que nos ha diseñado para un propósito específico dentro de su gran plan redentor. El propósito de la vida según la Biblia se centra en restaurar a la humanidad a su propósito original, que fue distorsionado por el pecado, a través del plan redentor de Dios que culminó en la obra de Cristo. En nuestro propósito fluye de nuestra identidad como hijos de Dios, creados a su imagen y redimidos por Cristo, y no necesitamos crear un propósito arbitrariamente, sino descubrir y abrazar el propósito para el cual ya fuimos diseñados, como se menciona en Efesios 2, 10. El propósito divino se manifiesta a través de diversas facetas complementarias de la vida, como la adoración a Dios, la comunión con otros creyentes, el servicio al prójimo, la administración de la creación y el testimonio al mundo, y un propósito plenamente bíblico integra todas estas dimensiones sin absolutizar ninguna a expensas de las demás. Aunque cada creyente tiene un llamado específico, todos los propósitos personales se entrelazan en la gran comunidad de fe, el cuerpo de Cristo, donde los diversos dones y vocaciones se complementan mutuamente, y nadie puede cumplir su propósito en aislamiento, pues fuimos creados para interdependencia, no para individualismo autosuficiente. En nuestro propósito trasciende las limitaciones temporales de esta vida y se proyecta hacia la eternidad, y lo que hacemos ahora en fidelidad al llamado divino no es efímero, sino que contribuye a la realidad eterna del reino, como se menciona en 1 Juan 2, 17. En la obra redentora de Cristo ocupa el centro absoluto de nuestra comprensión del propósito humano, y el Espíritu Santo desempeña el papel crucial de guiar, capacitar y transformar interiormente para el cumplimiento del propósito divino, produciendo tanto el carácter semejante a Cristo como las capacidades específicas para el servicio. De abrazar plenamente este propósito divino implica una paradoja profunda, que requiere rendición completa de nuestros planes, ambiciones y agenda personal,
pero resulta en el descubrimiento de nuestra identidad más auténtica y la realización más plena de nuestro potencial único. Entrégate a Cristo y encontrarás tu verdadero yo. O la paradoja, pierde tu vida y la salvarás, refleja el patrón de muerte y resurrección que es fundamental en el Evangelio y proporciona una respuesta satisfactoria al anhelo humano de significado y trascendencia. Vivir según el propósito divino es la única forma de encontrar la paz y el gozo que sobrepasan todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4, 7, y que permanecen incluso en medio de dificultades. En las alternativas seculares, como la búsqueda de placer, la acumulación de posesiones, el logro de estatus y el ejercicio de poder, resultan insuficientes porque fueron diseñadas como medios y no como fines, y solo alineándonos con el propósito para el cual fuimos creados podemos encontrar la verdadera realización. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, lo que destaca la idea de que el corazón humano está diseñado para encontrar su descanso y paz en Dios. En última instancia, encontrar el propósito divino de la existencia y alinearse con él es la clave para encontrar la verdadera paz, gozo y realización en la vida, y es lo que proporciona una respuesta satisfactoria al anhelo humano universal de significado y trascendencia. Conclusión fin de la parte 2. A lo largo de esta segunda parte, hemos aprendido que vivir con propósito según la Biblia no es una teoría, sino una práctica diaria que transforma nuestra manera de vivir, decidir y servir. Resumen clave de esta parte. Dios tiene un llamado específico para cada persona, no fuiste creado sin razón. Descubrimos que los dones y talentos espirituales no son para nuestro beneficio personal, sino para servir al prójimo y glorificar a Dios. Aún el sufrimiento tiene sentido en el plan de Dios, Él lo usa para moldear nuestro carácter y llevarnos a una fe más profunda. Vivir con propósito no es perseguir éxito, sino obedecer con fidelidad y gozo cada día, sabiendo que Dios dirige nuestros pasos. En nuestro propósito está ligado al servicio, la obediencia y la comunión con Dios. No olvides que el propósito bíblico no se encuentra en la autoayuda o en los logros humanos, sino en una relación viva y constante con Dios, caminando en fe, humildad y obediencia. Cuando vivimos para Dios, todo cobra sentido, nuestras luchas, nuestras decisiones, nuestros dones y nuestra historia. Gracias por acompañarme en esta segunda parte. Te invito a seguir con la tercera entrega, donde veremos cómo el propósito de Dios se extiende hacia la eternidad. Una vida que impacta más allá de esta tierra. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025